Y bueno, sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo, parte 2. El día de ayer subí la parte 1. Y además quería darles la noticia de que ya me pueden encontrar en Deezer y en Spotify. En Spotify creo que hasta ahora está subiendo, porque solo subió el último capítulo. No sé si quizá en 24 horas se actualice como suele pasar. Pero en Deezer sí ya están subidos todos los capítulos. Así que si tienen estas aplicaciones, no tienen que ir a iVoox ni nada de eso. Simplemente entran, Matarife PMN, y ya nos encuentran allí. Así que espero lo disfruten. Y en YouTube también saben que me encuentran iVoox, Deezer y Spotify. Esas son las plataformas en donde pueden encontrar todos y cada uno de los podcasts que sacamos en este programa. Y bueno, como les digo, hoy venimos con la explicación y el análisis de el capítulo 4, la parte 2. Ya la parte 1, como les dije, la subí el día de ayer. Espero la hayan visto. Tienen que verla en realidad para poder entender esta, porque sí conecta, sí hay continuidad. Así que pues nada, empecemos con la explicación. Y bueno, este capítulo empieza hablando de la aeronáutica civil. Por eso les digo que hay continuidad, porque lo de la aeronáutica civil ya lo hablamos en el podcast anterior, en la parte 1. Y además aquí continúa hablando de los testaferros. ¿Qué es un testaferro? Para que les quede un poco más claro, un testaferro es una persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajeno. Es decir, yo compro una finca, ¿verdad? Y esa finca no la pongo a mi nombre, sino que le pago a alguien, o pues si me quiere hacer el favor, lo que sea. El caso es que es una persona que no soy yo, y los papeles, la escritura queda a nombre de esa persona. Y eso es como también una forma de evasión de impuestos. Y pues bueno, eso acarrea problemas judiciales. Ser testaferro no es legal, ¿ok? Y por ejemplo, el cartel de Medellín tenía bastantes testaferros. Busqué a ver si habían nombres y encontré pues una que otro artículo. Por ejemplo, Luis Fernando y María de Jesús Galeano y Gerardo Moncada eran testaferros del cartel de Medellín, que era encabezado pues por Pablo Escobar, ya todos lo sabemos. Pero estos hombres fueron asesinados por el mismo Pablo Escobar, porque se dice que le debían $20 millones de un negocio de narcotráfico. Estos hombres eran testaferros de más o menos 170 bienes y al menos $24 millones. Tenían, lo que se calcula es que tenían 53 apartamentos, 14 fincas y 15 locales comerciales, todos a nombre de ellos, pero en realidad eran de Pablo Escobar. Eso es lo que hace en realidad un testaferro, ¿ok? Para que comprendan estos términos que quizá alguna que otra persona no los conoce, y es importante pues saberlo para entender y no perder el hilo del capítulo, ¿ok? Y a continuación aparece un video de Rodrigo Lara Restrepo. ¿Quién es este hombre? En Colombia él es actualmente un senador, si no estoy mal, que está para el periodo 2018-2022, ¿ok? Es decir, él se escogió en el periodo en que a Duque se eligió como presidente, desgraciadamente. Él se ha desempeñado como presidente del partido político Cambio Radical. Eso fue entre las fechas del 2015 y el 2017, y también como presidente de la Cámara de Representantes. Este hombre ha hecho bastantes cosas. Por ejemplo, él incursionó en la política en el año 2006. Él fue un zar anticorrupción. Cuando él se lanzó al Senado, obtuvo más o menos como 16.000 votos, pero eso no le alcanzó para obtener la curul que él necesitaba en el Senado. Sin embargo, él logró como esa notoriedad en la política y fue nombrado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Eso se le conoce como zar anticorrupción. Desde dicho cargo, este hombre hizo un plan, un proyecto, donde los ciudadanos participaban del control de los procesos y ejecutaban las obras y programas realizados con dineros públicos en sus municipios. Este programa pues tuvo bastante éxito y más tarde fue adoptado por el Departamento Nacional de Planeación. Para el seguimiento y el control de los recursos de inversión provenientes de la nación durante la gestión de Lara como el zar anticorrupción, pues se logró evitar que entidades como el CECAP o la OEI, por ejemplo, continuaran funcionando como intermediarios en una contratación pública.
Es decir, ellos ya lo hacían directamente y no como contratistas, ¿vale? Porque pues eso se presta para algunas torcidos cuando hay contratistas, ¿vale? Se abrieron investigaciones también contra funcionarios del Invías y se evitaron privatizaciones indebidas como de las empresas públicas municipales de Armenia, por ejemplo, y de empresas públicas de Neiva. También tuvo otros logros mientras desempeñó este cargo, generando una red de oficinas de control interno adscritas a la presidencia de la República. Y pues gracias a esto se logró fortalecer cualitativamente las capacidades para combatir la corrupción. Lara renunció al cargo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al enterarse que tanto Uribe como su asesor y su secretario de prensa le habían ocultado información acerca de las investigaciones del asesinato del padre de este hombre. Así que este hombre también fue senador del 2007 al 2010 y ha recibido amenazas en contra de su vida por temas precisamente de narcotráfico. Él también fue uno de los que estuvo con lo del tema de agroingreso seguro. El hombre ha tirado muy duro hacia la corrupción que se presenta en la política aquí en Colombia. Y pues por eso obviamente genera repercusiones. Una persona así en un gobierno corrupto pues no sirve. Y ha sido muy recto. Como se dieron cuenta, pues hizo proyectos en los cuales fueron exitosos y pues se terminó adaptando. En fin. Y pues él en el video que pone allí Daniel Mendoza dice que pues hubo un punto de quiebra aquí en Colombia que fue entre 1978, si no estoy mal, 1981. Bueno, entre el 70 y el 80. Recordemos que esas fechas él está hablando de lo que se conoció como bonanza marimbera o la narcobonanza aquí en Colombia. Si quieren saber qué es esto, visiten mis anteriores podcasts porque eso ya lo tocamos en uno de ellos. No tengo presente cuál exactamente, pero eso ya se tocó en algún tema, que fue la bonanza marimbera o narcobonanza. Y continúo hablando dando algunos nombres de narcotraficantes conocidos aquí en Colombia. Empieza con Carlos Leder. Vamos a hablar un poco de quién es él para entender mejor a qué se refiere con lo que nos está hablando Daniel Mendoza. Él nació en Armenia, Quindío, el 7 de septiembre del 49. Es un ex narcotraficante, además es colombo-alemán, y fue conocido por ser más o menos el cofundador, por decirlo así, del cartel de Medellín. Su padre era el alemán y la madre era la que era colombiana. Él se convirtió en el primer narcotraficante colombiano que se extraditó a los Estados Unidos y el único de los líderes del cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando aún estaba operando, cuando aún estaban produciendo la cocaína. El 16 de junio del 2020 lo repatriaron a Alemania luego de que cumplió su condena en Estados Unidos y que fue junto a José Luis Ochoa, que fue el único capo del cartel vivo que estaba libre y que actualmente pues se encuentra en Berlín. ¿Cómo fue la captura de este hombre? Porque pues uno diría, ¿por qué no lo mataron, no? Leder, como a principios de los 87, después de haber hecho negocios de poca monta en Medellín, pues con un viejo amigo que era Luis Alfredo Prieto, en enero de ese mismo año pues ya se había deshecho de su escolta habitual para reemplazarla por un grupo de jóvenes guardaespaldas. Eran inexpertos, pero pues oscilaban entre los 16 y 21 años. Con dicho grupo pues se escondieron en la finca Berracal y allí hicieron una fiesta donde se dice que había trago, cocaína y marihuana. Y pues Leder fue capturado en esa finca, en un operativo que lo organizó el comandante William Lemus de la policía. Y él creyó que esa fiesta estaba organizada por empleados del cartel y que además era un sitio de procesamiento de cocaína. La escolta, porque creo que era mujer, de Leder, aunque tenía mejores y muchas más armas que la policía, se rindió fácil, la inexperiencia, porque recordemos que la cambió la anterior escolta por una nueva y mucho más joven. Y Leder además se entregó sin oponer resistencia tampoco. La captura para la poco siendo muy fácil, pues se dio presuntamente por ser delatado por el empleado principal de la finca, que según dicen estaba cansado de los insultos de Leder y sus escoltas. O también se dice que fueron sus propios socios
con quienes había entrado en serias diferencias. Es decir, él hubo una época en donde quería irse por su lado y empezó a hacer cosas que al cártel pues obviamente no le gustaron. Incluso se dice, no es confirmado, pero se dice que el mismísimo Pablo Escobar, como lo consideró un peligro, le echó a la policía en la fiesta donde él estaba. Y una también de las teorías que hay es que fue una prostituta de las que había llamado a esa fiesta. A él le hicieron rebaja de penas, una vez lo cogieron, y actualmente pues se encuentra en Berlín. Como les dije, lo devolvieron, lo repatriaron a Alemania con una visa provisional y él se encuentra actualmente allá, en su país, pues de uno de sus padres, por decirlo así, ya que es de descendencia colombo-alemana. Y también se habla de Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Quién es este hombre? Ya lo hemos nombrado varias veces, pero la verdad no se me había ocurrido explicar quién era. Gacha. Él nació en Pacho, Cundinamarca, el 14 de mayo del 47 y murió el 15 de diciembre del 89. Se apoda como el Mexicano y fue un narcotraficante, terrorista, paramilitar y además criminal colombiano, cofundador y cabecilla del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Era de origen humilde. Y Gacha pues amasó su fortuna, recogió todo su dinero entre los años 70 y a principios de los 80 a través del tráfico de cocaína hacia el centro y hacia el norte del continente americano. Tras la creación del cartel en el 76, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra también. Más de 1000 muertos fueron atribuidos a su nombre y contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2000 miembros, y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en el 88. Apoyó la creación de autodefensa en Colombia, y ahí es donde entra Uribito. Bueno, Uribito no, Uribe, porque Uribito es el otro corrupto. Así que si él apoyó la creación de las autodefensas en Colombia, ¿y quién fue el de la idea, el de la ideota de crear estos grupos paramilitares? Fue Uribe. Así que algo tuvo que haber de por medio entre los dos, ¿no? Pues digo. Y además también orquestó el exterminio de la Unión Patriótica a finales de los 80. Gacha murió el 15 de diciembre del 89 tras una operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy, y se ha conocido años después de su muerte que su trascendencia no se había limitado a esferas del tráfico legal de estupefacientes, sino que también en el ámbito político y comercial también. Así que este es más o menos quién es Gonzalo Rodríguez Gacha, otro narcotraficante pesado en la época de la bonanza marimbera. Y pues aquí ya empiezan a hablar de lo que fue el tema de Helicargo y Guillo Ángel. Voy ¿cómo decirlo? Voy a ayudar lo que dijo Daniel en la serie, ¿cómo decirlo? Como a estructurarlo más o, bueno, a apoyarlo, digamos que a apoyarlo, con un artículo que encontré sobre precisamente ese tema. Como se supo, el 24 de febrero de 2006, a las 6:32 de la mañana, el helicóptero Bell 2006B de la empresa Helicargo partió del aeropuerto Olaya Herrera con destino al municipio de Apartado. 40 minutos después, más o menos, pues la aeronave perdió contacto con la torre de control. Y tras varias horas de búsqueda, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa reportaron que ninguno de los 4 tripulantes había sobrevivido. La investigación de la Aeronáutica Civil, entidad que le reportaba al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, rápidamente concluyó que la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia se debió a un accidente. Ahora bien, Daniel Coronel reveló la existencia de un olvidado informe del CTI de agosto de 2014, en el que se señalaba, ya busqué el informe y sí existe, sí es verídico, en el que se señala que hay razones para pensar que el helicóptero en el que murieron Moreno Villa y otras 3 personas no cayó por accidente. Además, el 2 de junio del 2010, el general del ejército Rito Alejo del Río también aseguró en una audiencia pública que la muerte del exsecretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Uribe no fue producto de un accidente.
el abogado antioqueño Óscar Iván Palacio Tamayo, una persona que siempre fue un aliado del hoy senador Uribe Vélez y que fue su secretario de Servicios Administrativos en la gobernación de Antioquia, cuando Moreno Villa ocupaba la Secretaría de Gobierno, también expresaba importantes dudas sobre el reporte de la Aeronáutica Civil, donde se declaraba que había sido un accidente. Es importante recordar que en el helicóptero en el que se transportaba el empresario Moreno Villa, también falleció Ana María Palacio Cardona, la hija de 21 años de Óscar Iván Palacio Tamayo, quien se desempeñaba como asesora de Moreno Villa, en ese entonces candidato al Congreso. De la misma manera, la periodista Adriana Villegas Botero publicó una importante conversación con el señor José Taborda Restrepo, papá del capitán Jaime Taborda, quien también murió en la tragedia, en la que se estableció que existen serios elementos para pensar que todo fue un homicidio. Finalmente, son conocidos los múltiples correos que intercambiaron el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano y la abogada e investigadora María McFarland, que de hecho Daniel Mendoza muestra videos en la serie sobre este tema, sobre la investigadora McFarland. En los años 2015, 2016 y 2017, en los que alias Don Berna le asegura que sabe que ese helicóptero lo mandaron a tumbar, según él, por orden de Álvaro Uribe Vélez. Pero, ¿qué dice el dueño del helicóptero? Que cuando le preguntaron sobre este tema, ¿qué opinó? ¿Qué dijo? El Bell 2006B era de la empresa Helicargo, que es propiedad de Luis Guillermo Ángel, mejor conocido como Guillo Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en el 93 a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del cartel de Medellín. A estos tiene un nombre, no recuerdo muy bien cómo se llaman, a estos 12 hombres que ayudaron a la justicia con la caída de el cartel de Medellín, el cabecilla Pablo Escobar. Helicargo fue la empresa escogida por el gobierno de Uribe Vélez, atención, para transportar en sus helicópteros a los narcoparamilitares que se desmovilizaron en la zona de Ralito. Tal y como lo informó la periodista María Jimena Duzan, la relación de la familia de Guillo Ángel con la familia del expresidente es tan cercana que el hermano de Guillo, Juan Gonzalo, fue uno de los invitados al matrimonio de uno de los hijos del ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, nadie describe mejor a Guillo Ángel que el propio Don Berna, y sus representantes ayudan a esclarecer la misteriosa caída del helicóptero. En indagatoria de agosto de 2013, rendida desde la prisión federal de Miami, el extraditado jefe paramilitar dijo que Guillo Ángel es una de las personas que era piloto de los Ochoa. Él fue miembro de los Pepes y luego se vincula debido a esa relación con nosotros a la estructura de la autodefensa. Él era que trasladaba a Carlos y a Vicente, o sea, Carlos Castaño, en los helicópteros. Lo que le digo es que esa empresa estaba al servicio de las autodefensas. Y no para ahí. Don Berna dejó claro que esa indagatoria que Guillo Ángel era parte orgánica de las autodefensas y que él sabía que era muy cercano al gobierno, tenía unos contratos con el ejército, no sé qué estaría haciendo, una persona muy cuestionada. Hasta ahora ha salido incólume de todo ese tipo de investigaciones, y así también ha salido de la indagación de la caída del helicóptero que transportaba a Pedro Juan Moreno Villa. Esto fue un artículo sacado de El Espectador, precisamente de Guillermo Cano, del periódico de Guillermo Cano, que fue el hombre que mataron y también se nombra en este capítulo de la serie. Pero hablemos de quién fue un poquito Pedro Juan Moreno Villa. Este hombre nació en Medellín en 1943 y murió el 24 de febrero del 2006. Fue político, fue ingeniero y fue un empresario colombiano. Este hombre se graduó como ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana en el 86. Fue elegido concejal de Medellín y más tarde diputado. En el 90, Moreno llegó a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, y en el 95 Álvaro Uribe asume como gobernador de Antioquia y nombra a Moreno como su secretario de gobierno. Desde dicha posición, Uribe y Moreno apoyaron la creación y promoción de las Convivir, creadas durante el gobierno de César Gaviria.
Moreno fue presidente de la Federación de Ganaderos de Antioquia, Fedegan, y presidió la junta directiva del Banco Ganadero durante 20 años. Moreno no era ganadero, pero como su padre tenía afición a la cría de caballos de carreras. Moreno fue uno de los principales promotores de la primera elección de Álvaro Uribe como presidente, pero terminó distanciándose de este debido a diferencias con otras personas que le rodeaban. Él también criticó que el presidente estuviera buscando su reelección en 2006, cuando en campaña se había mostrado contrario a esta. Durante esta época también, aunque tengamos en cuenta que de todas maneras el Centro Democrático siempre en campaña dicen un montón de cosas que después no cumplen. Durante esta época también sostuvo varias polémicas con periodistas como Daniel Coronel, Mauricio Vargas y Roberto Posada García Peña, a quienes denunció penalmente por afirmaciones que sobre él vertían en sus columnas de opinión. Además, él dirigía y financiaba la revista La Otra Verdad, en las que con un equipo periodístico realizaba denuncias de corrupción que llegaron a enfrentarlo con poderosos asesores del gobierno Uribe como Fabio Echeverri, de quien dijo que era una persona dañina para el gobierno, a la vez que cuestionó su ética. Moreno supuestamente falleció el 24 de febrero del 2006 en un accidente aéreo en la zona de Urabá, cuando realizaba una campaña para llegar al Senado de la República por el Partido Conservador. En el accidente falleció también su hijo, Juan Gilberto, y una jovencita amiga de su hijo. En noviembre de 2008, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, desde Estados Unidos, donde fue extraditado por el gobierno, si quieren saber un poco más de Salvatore Mancuso, en un podcast, en los primeros podcasts y en casi todos los capítulos hemos hablado sobre él, ya que ha sido un hombre bastante influyente en todo este tema de la serie. Mancuso dijo en una versión libre, en audiencia virtual, en el proceso que se le sigue en Colombia, que el fallecido Moreno, cuando era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca de Carlos Castaño sobre la masacre del Aro. Y el 2 de junio del 2010, durante una audiencia pública contra el general Rito Alejo del Río, procesado por sus presuntos vínculos con las autodefensas, desmintió que la muerte de Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno, como ya dije anteriormente, haya sido producida de un accidente. Afirmó que él fue asesinado. El 26 de enero del 2016, el fiscal general de la Nación compulsa copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez por la muerte de Pedro Juan Moreno. Y también ex senador, ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial Gustavo Petro en varias oportunidades ha manifestado sus dudas sobre este accidente y el trasfondo del mismo. Así que este hombre, ¿cómo decirlo? Era del partido de Uribe, tenía sus ideales, sus pensamientos, pero ustedes saben que en esos medios amigos no hay, y a la mínima discordia, disputa que puede haber, una de las decisiones o una de las salidas siempre es asesinar al otro. Y al parecer eso fue lo que pasó en esta ocasión, teniendo en cuenta de que Uribe tenía mucho más poder que este hombre y que además era muy cercano a algunos miembros del cartel de Medellín. Así que nada, ese sería lo del tema de lo que aconteció con la muerte de este hombre, que es Pedro Juan Moreno. Pero también se habla de la empresa Confirmesa. ¿Qué empresa es esta? ¿Por qué la nombra Daniel Mendoza en la serie? Luis Carlos Molina Yepes fue señalado socio del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y el único de los autores intelectuales del atroz homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el exdirector del Espectador. Eso es lo que nos muestra Daniel Mendoza. De hecho nos muestra un video de él. Yepes fue detenido en el 88, luego de que se estableciera que él era la persona que controlaba la cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque con el que se le pagaron a los sicarios ese magnicidio. En la indagatoria, Yepes admitió que era promotor de negocios de propiedad raíz, también comisiones y cambio de moneda extranjera, cambio de cheques importados de licores, etc. Aceptó que todos los miembros del cartel de Medellín cambiaban los cheques en su compañía para hacer lavado de dinero, y que era muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Y informaciones que después dio y que fueron verificadas, confesó el narcoterrorista Popeye. Popeye también confirmó todo esto que dijo este hombre.
La empresa por la cual se realizaban estos negocios era una sociedad que se formalizó en la Notaría 14 de Medellín el 11 de diciembre del 81 bajo el nombre de Grupo de Finanzas, Inversiones, Mercados, Servicios y Asesorías Firme S.A. y que después modificó su nombre a Confirmesa S.A. Según los documentos de Cámara de Comercio de la empresa y las escrituras públicas, Molina Yepes controlaba el 96% de la compañía. Sin embargo, entre los principales socios también figuró en ciertos periodos Carlos Alberto Gaviria, un hermano del hoy senador José Obdulio Gaviria y primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Ya ahorita hablaremos un poco más sobre este hombre. Estos documentos también muestran que el expresidente Uribe fue miembro de la junta directiva de Confirmesa durante el 83, época en la que estaba en pleno auge el cartel de Medellín. Ahora bien, el expresidente Uribe, en defensa de esta acusación, publicó una carta que, con fecha de 3 de mayo del 83, rechazaba el nombramiento en la junta directiva de esta empresa, que posteriormente se comprobó se dedicaba al lavado de dinero de Pablo Escobar. Sin embargo, las actas de los socios, notoriedades de esta compañía, muestra a Uribe Vélez como miembro principal en el 83, y también lo hace la Cámara de Comercio de Medellín con fecha 19 de septiembre del 83, más de 4 meses después, en la que también figura Luis Carlos Molina Yepes como miembro, como suplente de la junta directiva. Puede que los directivos de Confirmesa se les haya pasado la carta del expresidente o hayan decidido dejarlo en los estatutos de la junta directiva pese a haber recibido la negación. Puede ser. Pero eso no explica el por qué el presidente Uribe en su carta, que él mismo publica, se refiere a vieja amistad, y que una vieja amistad que los une, y se despide en la carta reiterando la expresión de amistad y aprecio. Pero entendamos un poquito quién es José Obdulio Gaviria, que también está involucrado en todo este tema. Nacido en La Ceja, Antioquia, el 29 de noviembre del 52, es abogado y político colombiano. Fue senador electo de la República mientras estuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2014 y fue miembro del partido Centro Democrático. Fue asesor además del el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante la mayor parte del gobierno y se le consideró el estratega detrás de las ideologías del presidente. Obdulio se graduó como abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y se ha desempeñado como profesor de la misma, así como de la Universidad de los Andes y también del Rosario. Es el fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que tiene como fin fomentar la doctrina de el uribismo. Y durante su juventud creó y militó el movimiento Izquierdistas Firmes. Se desempeñó, como dije, como senador de la República, cargo desde el cual hizo una fuerte oposición hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, y ha sido un fuerte contradictor político del partido de la U y de sus congresistas. Es además uno de los más grandes críticos de el ya conocido proceso de paz que le dio el Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, y este fue uno de los grandes opositores a este tratado de paz. Y empezamos a ver que empiezan a hablar de algo llamado Tranquilandia. Si han seguido la serie Matarife PMN y la serie también de Daniel Mendoza Matarife, van a saber qué es Tranquilandia. Seguramente en la serie original la vieron, no la comprendieron muy bien, así que los invito a escuchar nuestros podcasts para que entiendan qué fue Tranquilandia, cuál fue el allanamiento a Tranquilandia y de qué avionetas están hablando. Así no pierden como el contexto y pueden seguir escuchándolo ya comprendiendo. Es más grato comprender todo lo que están hablando, la verdad. Así que espero vayan y vean los otros podcasts que hemos subido. Y pues no siendo más, espero les haya gustado este capítulo, espero lo hayan disfrutado, hayan entendido perfectamente todo lo que allí se habla, porque esa es la idea, que entiendan al pie de la letra todo, absolutamente todo, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta increíble serie.
Así que espero les haya gustado. Me gustaría que dejaran comentarios, críticas, cómo mejorar el formato, si estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo bien, etcétera. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.